Reinaldo Pacheco, saludos. El chavismo habla de 2030, da muchas señales de eso. ¿Qué crees tú? ¿Dejan a la CA o dejan a algún opositor de mentira? Yo, mira, amigo Reinaldo, hablar de aquí a 2030 es mucho, ¿no? Pero sí podemos establecer un parámetro general. Y mi parecer es que es muy difícil el hecho de que tiene que verse primero un gran aprieto, ¿no? El chavismo para lograr que el régimen decida que en vez de uno de ellos van a poner a un agente extraño dentro, que no es agente extraño la gente del PON, del Combat Rock en Venezuela, eso es otra gente, esos son unos agentes extraños buenos. Ellos, yo creo que esa es la última posibilidad para el chavismo. Que el chavismo haga un recambio es más probable dentro de su propia estructura. Un Lacao, así podría ser, no sé, un Jorge Rodríguez. Sin embargo, quiero descartar, al menos en primera instancia, estos dos escenarios, que se lo den a un opositor o a otro chavista. La estructura de poder, y yo lo he explicado varias veces en estos espacios, que tiene el chavismo está hecha básicamente como es la estructura de poder en Nicaragua, en Cuba. ¿Y dónde usted ha visto que en Nicaragua o Cuba la transferencia del poder, incluso dentro del mismo Partido Comunista Cubano o dentro del sandinismo, estén considerando permanentemente la idea de un relevo? Es decir, de que dentro del mismo movimiento hay un segundo que es el que va a subir a primero. Eso no existe en este tipo de regímenes. ¿Por qué? Porque yo creo que este tipo de regímenes son muy celosos del orden. No del orden que en general tiene que tener un país, entendido como seguridad ciudadana, como defensa ante las amenazas del exterior, como establecimiento del imperio de la ley, que eso no existe en Venezuela, obviamente, aquí lo que es una anarquía, pero sí del orden de lo que significa preservar la jerarquía del régimen en función de que el régimen no colapse, de que el régimen no pueda tener ninguna fisura por donde se pueda colar nada, no haya filtraciones dentro del régimen. Entonces, esa obsesión de este tipo de regímenes autoritarios con visos incluso totalitarios, lleva a que el caudillo jefe, por ponerle un nombre, aunque hay gente que no estaría de acuerdo con que yo llame caudillo a eso, pero bueno, hay gente que sí también, pongamos que el jefe máximo sea desplazado o sea objeto de cuestionamiento permanente, que sea una cosa que posiblemente uno vea que tiene una alternativa frente a ello. No es la norma. Y no es la norma básicamente por esto que te acabo de explicar, porque ya incluso el recambio dentro del propio régimen tiene muchos problemas de generar filtraciones y de que se venga bajo el edificio. Ese es el gran temor de estos regímenes. De hecho, el gran problema de estos regímenes es la sucesión. Nunca la logran construir. Cuando estos regímenes además están imbricados dentro de un esquema militar, que generalmente lo están, más complicado todavía, porque una sucesión dentro de un esquema militar es muy difícil. Porque ¿cómo se dan las sucesiones dentro del campo militar? Yo lo he explicado con base en la teoría de mi profesor de Relaciones Civiles Militares de la Simón Bolívar, Luis Alberto Butó. Las sucesiones en el campo militar se dan por jerarquías que están muy determinadas. Un general es superior a un coronel es superior a un teniente coronel es superior a un capitán, que es a su vez superior a un cabo, y así. De manera que allí no hay tutía. Ahí el que está por encima, eso no está abierto a discusión. Ahí eso no es un tema de carisma, eso no es un tema de que a mí me gusta más porque habla más bonito, porque tiene más pegada en la base. No, 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 no. Aquí el que es más, el que es general. En el caso nuestro ahora, hasta generales en jefe. Esa es la máxima jerarquía. Está muy clara. Incluso se expresan los galones famosos, ¿no? El uniforme militar. Entonces, ¿cómo tú o sea, y cómo haces tú la separación o quién es mejor cuando tienes 3 generales en jefe o 4 o 20, como ha llegado a tener el chavismo? ¿Quién es primero en la promoción? Y ese es el que está por encima de la jerarquía. O sea, la jerarquía militar está clausurada, está muy acotada. ¿Es o no es? No está sometida a subjetividades, no está sometida a que a mí me gusta más este o el otro. De manera que un régimen militar siempre va a tener, para poder resolver el tema de la sucesión, porque todo el mundo se muere, porque todo el mundo se enferma, como le pasó a Chávez, todo el mundo tiene un tiempo finito en este plano terrenal, va a tener un problema porque si no tiene un general en jefe, que es el que tiene, o el que una vez que el régimen es militar, tiene todo el peso para reclamar la sucesión, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser la sucesión? Tiene que ser un general en jefe desde el esquema militar. Por eso es que yo he sostenido una tesis de la que yo he bebido de esto de Luis Alberto Butó, que Maduro es seleccionado por La Habana y por Chávez porque Maduro es civil y Maduro salta el paso militar. Si aquí se hubiese puesto a un militar, ergo Diosdado Cabello,
ergo Miguel Rodríguez Torres, ergo Raúl Isaías Baduel, comenzaba un problema en los cuarteles, porque ¿cómo tú vas a poner a Diosdado si Diosdado ni siquiera llegó a general? O sea, el militar tiene eso muy presente, o lo tenía, no sé si todavía eso está allí. Tiendo a sospechar que sí, porque ese es el germen de la academia militar de toda la vida. Eso sí, creo que las jerarquías existen y siguen existiendo, más allá de los mecanismos de ascenso, que no son los mismos, que ya uno cuestiona un poco el tema meritocrático, que uno cree que la politización está excesivamente metida en los cuarteles. Todo esto sí, pero quien es general, y donde está general no manda capitán. Entonces, para que nos entendamos. Entonces, yo caí en esto porque cuando tú me preguntas sobre el tema de un opositor, lo veo muy difícil, pero es que también dentro del propio chavismo lo veo muy difícil. Para resumírtelo en una frase, la tendencia del chavismo en el poder es a ser conservador. No me estoy poniendo conservador con el tema de si los derechos de las comunidades sexodiversas, que si con el tema del aborto, el tema de la legalización de las drogas, esos son otros temas. Me refiero con la conservación del esquema de poder. El chavismo es conservador en la preservación del esquema de poder. Es muy poco dado a las fisuras, a las democratizaciones, hacia las alternancias. Eso no está en el germen del chavismo, porque hay una gran sospecha de que esas debilidades podrían llevar al colapso del régimen, lo cual tiene mucho sentido, si me lo preguntan a mí.